Pero hay una esclavitud que trasciende, la esclavitud del pecado. Y Pablo dice, os sometéis a alguien, te sometés a alguien. Cuando vos te sometés, pones a esa persona o a ese hecho o a esa autoridad delante de tuyo como tu amo y perdiste la libertad. Y muchas personas están sometidas al dolor, al pecado, al pasado, a la angustia, a la tristeza. Se someten. ¿Por qué digo esto? Me da la libertad el pasaje bíblico que dice, fíjense en que dice, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Es muy amplio el término. Me someto al pecado y pongo el pecado delante de mí como mi amo. Feo, ¿verdad? Horrible tener al pecado como mi amo. Pero muchas personas eligen el pecado como el Señor de su vida. Y en el término pecado entran muchísimas cosas. Entra el orgullo, entra la soberbia, entra el dolor, entra la angustia, entra todos esos sentimientos que están adentro, que han sido producidos por el pecado, por la desobediencia, por las malas decisiones. Y estamos como estamos. ¿Se da cuenta por qué Pablo habla aquí en el versículo 11, volviendo al 11, así que también vosotros consideraos muertos al pecado? Libre en Cristo Jesús. El creyente ha sido llamado a vivir en libertad. Pero no es la libertad para hacer lo que se me da la gana. Eso es una falsa libertad, es un mal entendimiento de la libertad y no es el concepto de libertad que tenemos en la palabra. La libertad es estar bajo la autoridad de Jesucristo. Y cuando usted vive su vida bajo la autoridad de Jesucristo, es libre para hacer lo que debe ser y para vivir como debe vivir. ¿Por qué? Porque Dios justamente lo que hace es traer sanidad al alma. Y la única sanidad integral a nuestro corazón es cuando nosotros sometemos nuestra vida bajo la autoridad de Jesucristo. Y nos humillamos y lo reconocemos y lo exaltamos a Él como la autoridad. Él es nuestro Dios, Él es el Señor. El pecado tiene ese poder para dominar como un amo a un esclavo. No deje que nada lo domine. Nada lo domine. Deje que únicamente Jesucristo domine en su corazón. Que Dios sea lo primero en su vida. Y usted va a experimentar sanidad y salud como nunca antes. Pruébelo, pruébelo. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él lo dijo. Por sus heridas nosotros fuimos sanados. Solo el Señor puede traer sanidad completa, plena a nuestra vida. Ahora quiero mostrarle también aquí perdón. Hay algo más que encontramos en la palabra de Dios en Juan 8:32, que dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, como lo mencioné hace un rato, ¿no? Entonces la gran pregunta es que nos surge a nosotros, ¿por qué no tengo verdadera libertad? ¿No? ¿Por qué sigo luchando? ¿Por qué no tengo más fuerza? ¿Por qué tengo tantas dificultades? ¿Qué es lo que está pasando conmigo?
¿Qué es lo que me impide vivir en esa libertad de Jesucristo, bajo la autoridad de Jesucristo? ¿Qué es lo que lo impide? ¿Qué es lo que detiene esa salud que yo estoy necesitando, que la anhelo? Bueno, quiero mencionarle 4 cosas, por lo menos, que son las que detienen para que usted viva en plena libertad. En primer lugar es el orgullo. El orgullo nos juega una muy mala pasada. ¿Sabe por qué? Porque lo contrario de orgullo es humildad. Y la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y necesitamos una actitud humilde para ir delante de Dios y decirle: Dios, te necesito, te doy lugar. Cosa que muchas veces nosotros nos resistimos por causa de nuestro orgullo y no queremos aceptar el consejo de Dios. En segundo lugar, la culpa. La culpa también nos detiene y no nos deja avanzar y no nos deja encontrar la libertad plena que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Nos hace pensar que nosotros no somos dignos de la ayuda de Dios. Y decimos: no, yo soy tan malo, la cosa que yo hice no merece perdón y yo no puedo salir adelante con esto y yo me la merezco porque me la busqué, y un montón de cosas. Pero quiero la libertad, quiero vivir en una vida abundante, quiero vivir una vida nueva, quiero vivir de otra manera. Pero no quiero ir delante de aquel que puede lavar mi culpa y librarme de la culpa, que es Dios. En tercer lugar, lo que me impide alcanzar esa libertad y vivir en plenitud es el temor. Es el temor. Tengo miedo de perder el control. No quiero perder el control, yo quiero controlar, yo quiero controlar mi vida. Y más aún decimos: yo puedo controlar mi vida. Entonces, es como que, ¿qué estamos diciendo con eso? Dios, no te necesito. Yo me la puedo arreglar solo. Porque tengo miedo de perder el control. Y Dios me está diciendo, como Juan Bunyan lo habla muy bien en El Peregrino, en esa imagen gráfica que el peregrino va y se arrodilla delante de la cruz de Cristo. Y cuando él reconoce que Jesucristo es el que perdona el pecado, esa mochila se le cae y queda todo a un lado y hay libertad. La cuarta cosa que a nosotros nos impide alcanzar la verdadera libertad son nuestras preocupaciones. Son nuestras preocupaciones. Déjenme explicarle esto de alguna forma muy simple. Nosotros no sabemos tomar la decisión correcta o solucionar los problemas. Son 2 cosas que siempre están combatiendo en el pensamiento. Decisión, solución. Decisión correcta o solución. Y nosotros nos abocamos primero a buscar la solución. Yo voy a solucionar. Yo he escuchado muchas veces esto, que la gente dice: yo voy a solucionar mis problemas, voy a arreglar mis cosas en mi casa y después voy a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque primero queremos nosotros arreglar nuestros conflictos, nuestros problemas y después buscar a Dios. Y Dios dice totalmente lo contrario. Dios dice: búsquenme a mí. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Nosotros decimos: primero voy a descansar y después voy a buscar a Dios. Bueno, así nos va. Te la pasas toda la vida tratando de arreglar tu vida y después buscar a Dios. Y nunca terminas de arreglar nada. Y tampoco de encontrar a Dios. ¿Te das cuenta? Jesús dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay un poder de esclavitud en el pecado que atrapa y que no nos deja avanzar. Libertad en Cristo es lo que necesitamos, cada uno de nosotros. Y para eso vino el Señor. No te detengas, acude a Jesucristo. Pero, por honor al tiempo, tengo que seguir. Y la segunda cosa que dice Pedro en este verso 24,
de las personas que habla del pasado y habla del presente. En el verso 25, el último, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos como ovejas descarriadas. Aquellas personas que nosotros que tuvimos un día un encuentro con Jesucristo, éramos como ovejas descarriadas. Quiere decir que si no te has encontrado con Jesucristo, estás en esa situación. Eres una oveja descarriada. Y te lo dice Dios aquí. ¿Qué quiere decir descarriado? Bueno, descarriado quiere decir desorientado. Quiere decir engañado. Quiere decir seducidos al error. Quiere decir perdido. Quiere decir estar equivocado. Quiere decir desviarse de la verdad. Quiere decir deambular, descreer. ¿Cuántas cosas, no? Dice la Biblia en Isaías 53, verso 6, todos perderemos el rumbo. Como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Lo había leído antes este pasaje. En Mateo 9:36 el Señor Jesús dice, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús al mirar las multitudes, miraba a la gente. ¿Y cómo veía a la gente? Y las veía de esta manera, desamparadas, dispersas, desorientadas, engañadas, seducidas, perdidas, equivocadas, desviadas de la verdad, deambulando de un lado para el otro, buscando algo. Cuando vio la multitud, dice la palabra, tuvo compasión. Uno de los temas más discutidos en la actualidad que expresa claramente esta situación que habla la palabra de Dios es este tema acerca del aborto. En esta semana se va a discutir profundamente el tema y se va a tomar una decisión. No sé, ya se ha discutido muchísimo, pero se va a tomar una decisión. La discusión está centrada en dos puntos. Por un lado, defendiendo derechos y por otro lado, defendiendo la vida. Lo resumí en esos términos. Ayer estaba mirando un programa que no miro nunca, pero dio ahí que estaba ahí y después lo apagué, no me gusta ese programa, pero había gente allí hablando acerca del tema y hablaban de los derechos. Eran todos en esa línea verde, todos estaban de verde oscuro al verde más oscuro. Pero todos estaban hablando acerca de derechos y más derechos. Me llamó la atención que uno de los hombres dijo, no importa si la ley no sale ahora, pero la próxima vez va a salir. Y estoy seguro de eso, dijo. Es para pensar. Cuando miraba eso, lo miraba a la luz de todos esos pasajes que había leído ya, que ya los tenía en mi corazón, en mi mente, y digo, ¿qué argumento? ¿Cómo podía definir esta situación? Confusión. Derecho, vida. Derecho, vida. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más valioso? ¿Cuál está primero?
Pero no se discute de ninguna manera. Es como que ahora tenemos que salir a defender la vida. La vida está sobre el derecho. Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. No hay muchas vueltas para darle a esto. Pero sin embargo parece que mucha gente todavía no tiene claro esto. Incluso hay organizaciones argentinas de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, la FAIE, que dice ser cristiana evangélica, está a favor del derecho. ¡Increíble! ¿Puede ser que un cristiano esté a favor del derecho y en contra de la vida? Déjeme decirle con dolor y con tristeza, sí, puede estar. ¿Saben por qué? Porque su amo no es Jesucristo. Se ha inclinado, se ha agachado, se ha humillado delante del amo que no corresponde, que es el pecado. Y entonces, cualquier cosa se puede esperar de allí. ¿Cuál es la situación del hombre? Está perdido. Está perdido. ¿Y cuál es la principal característica de uno perdido? Déjeme decirlo con una sola palabra: confusión. Confusión. ¿Vieron que a veces uno le dice al otro, vos sí que estás perdido, ¿eh? ¿Qué queremos decir? Que hay una tremenda confusión en su corazón, en su interior. Y eso se manifiesta en todos los hechos, en todas las acciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? El día miércoles, cuando estamos en la reunión de oración, espero que usted venga el próximo miércoles, hablaba sobre esto. Si los fundamentos fueren destruidos, dice el Salmo 11, ¿qué ha de hacer el justo? Y mi gran temor es que cuando los fundamentos son destruidos, los justos no saben qué hacer. Eso es lamentable. Eso es lamentable. Los fundamentos están siendo destruidos en nuestra sociedad. Eso no es lamentable, porque eso es una característica del pecado, del hombre sin Dios. Pero es lamentable que el justo no sepa qué hacer. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la autoridad sobre nosotros que es Jesucristo, para tener firmeza, para tener solidez, para poder fundamentar, para poder argumentar. Nos resta orar y pedir a nuestro Dios para que Dios obre todavía en nuestro país. La palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, cuando Pablo le escribía a la iglesia tesalónica su segunda carta, dice allí este concepto, lo cito de memoria, dice, hay algo que al momento está deteniendo a la maldad y a la corrupción. ¿Y sabe qué es eso que detiene la maldad y la corrupción al momento? Es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia, es el Espíritu Santo que está en cada creyente, deteniendo la maldad. Si la iglesia no se levanta, si nosotros no salimos, si nosotros no proclamamos, si nosotros no vivimos, si nosotros no nos posicionamos con firmeza, ¿qué va a ser? El mal, los demás van a ser nuestros referentes. Dios nos ha puesto para que seamos luz y para que seamos sal en este mundo. En Efesios capítulo 2, 1 al 12 dice, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Nosotros vivíamos antes de esa manera. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? No vivas más de esa manera. ¿Se entiende? No vivas más de esa manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? El justo se ha de mantener firme, en confianza, en dependencia, con convicción, en oración, con fortaleza, en unidad. Para eso está la iglesia, para estimarnos, valorarnos, animarnos juntos. Y termino con el verso 25, la última parte. Fíjese que Dios tiene dos nombres aquí. Y Pedro le da dos nombres a Dios. Voy a ser muy breve con esto, pero es interesante. Dios es llamado Padre y Obispo. Interesante, ¿no? La palabra obispo es episcopos, que es la misma que se utiliza después para el término de pastor. Y el término aquí es pastor y obispo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? El episcopo es aquel que está mirando sobre nuestra alma, el sobrevedor, aquel que mira sobre todo, es nuestro guardián, es nuestro protector, es nuestro guía, es nuestro director. Ese es nuestro Dios. Él es el pastor de nuestras almas y Él es el obispo también. Dios es el que nos protege, es el que nos cuida con su amor, nos protege con su poder, nos guía por el buen camino con sabiduría. Este es nuestro Dios. Este es Dios. Este es tu Dios. Este es el Señor que está sobre ti. Este es el que está sobre tu cabeza. Él es el que está sobre tu vida. ¿O todavía estás en duda? Todavía estás queriendo, bueno, pero yo tengo que arreglar mis asuntos todavía. Yo todavía tengo que ordenar mis cosas. Y después voy a buscar a Dios. Si es así, no me entendiste esta mañana y no entendiste el mensaje de Dios. Te lo digo de vuelta. Dios no tiene grises. Para Dios, o estás con Él o estás en contra. ¿De qué lado estás? Para Dios, si estás cerca de Él o estás lejos de Él. Para Dios, ¿estás con Él o no estás con Él? Libertad en Cristo. Sus heridas son las que sanan mis heridas. No tengo que seguir hiriéndome a mí mismo, lastimándome a mí mismo, buscando una solución para mí. Él ya lo hizo. Necesito tener una actitud humilde, decir, Señor, acá está mi vida. Si yo le puedo decir cuál es el secreto o un secreto de la vida, o un secreto para la vida, todavía me faltan algunos años más para que mis pelos se pongan todos blancos y después le puedo contar. Pero si hay un secreto en la vida, es que usted ponga a Dios primero en su vida. ¿Me entiende? No hay ambigüedades, no hay dobleces, no hay grises. ¿Me entiende? Ponga a Jesucristo en el centro de su vida. Y si aún no lo tiene en su corazón, en esta mañana yo le digo, permita que Jesucristo entre en su vida. Dele permiso a Dios y dígale, Señor, entra en mi corazón. Quiero que seas mi Salvador. Señor, llévate todo mi pecado, toda mi maldad, toda mi iniquidad,
toda mi corrupción, todo mi dolor, todas mis frustraciones, todas mis malas decisiones, todo lo mío, Señor, llévatelo, yo no lo quiero más. Gracias por el perdón, gracias por la salud, gracias por la sanidad. Déjale el control a Dios. Humíllate delante de Dios. Dios exalta solamente a los que se humillan. De otra manera no lo puede hacer. ¿Qué hay en tu corazón? Como Pedro le escribía a los creyentes. Y somos creyentes que conocemos a Dios, pero todavía seguimos peleando y luchando con el dolor, con el pasado, con las decisiones. Es que no le estamos dando lugar al Señor. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Decirle al Señor esta mañana: Señor, quiero vivir en plenitud y tener plena libertad. Toma control de mi vida. Decirle: Señor, sé el Señor de mi vida, sé la autoridad de mi vida. Me humillo delante de ti. Dios te exaltará. Vamos a orar. Señor, aquí estamos esta mañana, cada uno de nosotros. Y Señor, sabemos que no nos podemos esconder, no podemos ir a ninguna parte, lo sabemos eso, Señor. Vos conocés los secretos más profundos de cada uno de nosotros. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos. Te ruego por aquellos que están todavía batallando en su corazón contigo. Dales libertad, Señor. Obra en el corazón, Señor, trayendo convicción. Gracias, oh Dios, porque con cuánto amor estás hablando a cada corazón. Señor, te ruego a ti por libertad, para que tú des libertad a cada uno de mis hermanos y podamos vivir en esa libertad, en esa abundancia de vida, en esa plenitud de gozo, Señor, que hay en tu presencia, que hay contigo, Señor, que podamos vivir en tu propósito. Señor, utilízanos para, Señor, ser de influencia en este mundo tan perdido y confundido. Señor, quita la confusión del corazón, del pensamiento, para que podamos vivir en esa luz que es tu luz, Señor. Gracias por la salvación, gracias por la esperanza y gracias por la vida que hay en ti, Señor. Gracias, Dios. Te honramos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, si usted tomó alguna decisión, me gustaría después que usted hable conmigo. Hable con alguno de los ancianos de la iglesia, con los hermanos. Queremos ayudarle. Queremos que usted viva en una vida de plenitud, en una vida de propósito, en una vida de influencia. La iglesia tiene que influir en el mundo, no el mundo en la iglesia. Usted tiene que influir en su trabajo, en la escuela, en la familia, en el barrio. Donde usted esté, tiene que ser una influencia con sus palabras, con sus pensamientos. Pero solamente lo va a poder ser si Jesucristo es el Señor en su vida. Si usted tomó esta mañana la decisión de permitir que Jesús entre en su corazón, dígalo después. Hable conmigo, hable con alguno de los ancianos. Queremos ayudarle
para que usted crezca en el Señor y sea fortalecido en Él. Gracias, que Dios te bendiga.